Bienvenidos a Cosavi Podcast, con la conducción de Yancy Torres. Hoy hablaremos sobre la importancia de una buena atención al cliente. ¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo número 47 de Cosavi Podcast. Hablaremos de un tema espectacular. Como salvadoreños nos apasiona cuando nos tratan bien, pero cuando nos tratan mal, ¿qué es lo que sucede? Y es que sabemos que en El Salvador y en todas partes del mundo existen empresas que lamentablemente no brindan un buen servicio de atención al cliente y esto puede llegar a perjudicar gravemente tu emprendimiento o tu negocio. ¿Por qué está pasando esto y cómo dar ahora sí una buena atención? Para eso tenemos a un experto con nosotros. Él es Javier Córdoba, quien viene desde Pavito Criollo como gerente de mercadeo y él nos va a contar qué está pasando, cómo podemos ayudarnos y qué no podemos hacer y qué sí nos conviene en nuestro negocio. Bienvenido. Muchas gracias, Yancy, a ustedes. La verdad, creo que esta es una herramienta del Cosavi Podcast para que puede ser bastante utilizable para todos nuestros escuchantes, también para todos nuestros futuros clientes, incluso, bueno, para el público en general, ¿verdad? Una herramienta bastante utilizable, ya sea por los múltiples temas que ustedes tocan o en este caso del día de ahora conmigo, que es sobre el servicio al cliente. Claro, sobre todo para los emprendedores o empresarios, porque es que el problema del mal servicio al cliente no solo se da en los inexpertos, también en las grandes empresas, porque sabemos que el consumidor y sus exigencias van evolucionando, ¿no? Cada vez es diferente, o sea, esperar cosas nuevas. Sí, no te quedas con lo anterior, de repente estamos acostumbrados a que antes no nos daban cierto tipo de atención y lo vimos en otra parte y decimos, ay, aquí no me trataron así como allá, ¿verdad? Ya solo no importa el que si te saludan o no. Y vamos a comenzar preguntando, tú trabajas en uno de estos sectores más exigentes, que es el gastronómico, y hay un chiste que yo te lo decía antes de empezar sobre que el salvadoreño puede regresar 7 veces con un ex, pero nunca a un lugar donde lo atendieron mal, hablando de comida. Sí. Entonces, ¿cómo influye el servicio al cliente para ustedes? ¿A favor o en contra? Bueno, creo que el servicio al cliente es una rama que no hay que dejar desatendida, ¿verdad? Creo que es, antes que nada, es más, nosotros que en el rubro gastronómico me atrevería a decir que debería ser la más importante o si no de las más importantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los clientes, o sea, nuestros consumidores, o sea, los negocios están formados gracias a ellos, ¿no? O sea, en el caso nuestro, Pavito Criollo, ¿qué haría Pavito sin cliente, verdad? ¿Qué haría Pavito sin este cliente leal que regresa todos los días si es necesario a comer su lunch o los desayunos o pedir por delivery, ¿verdad? Creo que nosotros como en el rubro gastronómico, el hecho de la buena atención del servicio al cliente es clave para poder crear esta lealtad con los clientes, ¿verdad? Que es parte también eso de cómo es que tú te desempeñas con los clientes. O sea, sí, el cliente puede ser que sea leal, así como mencionabas tú, pero el chiste de la pupusería y el ex, ¿verdad? Entonces, nosotros, por ejemplo, en Pavito, ya para dar un ejemplo puntual, nosotros sí nos encargamos de que el cliente se sienta bien acogido y que nosotros sepamos identificar a este cliente. Nosotros, para nuestra suerte, contamos con bastantes clientes que que consumen varias veces en la semana. Ya fidelizados. Y lo hemos logrado identificar. Claro, esto depende del personal que esté en la sucursal, pero es una acción, por así decirlo, que el cliente respeta, el cliente admira, el cliente valora. Que ya llegue yo, Javier, y ya me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mire, yo sé que a usted no le gusta con cebolla su pan. Y que ya lo atiendan de esa forma. Entonces eso genera un trato personalizado con el cliente. Entonces eso es lo que te genera el valor, ¿verdad? Y aspectos tan pequeños, fíjate, como desde la bienvenida. Me pasaba que para venir acá al estudio a grabar en la mañana pasamos enfrente de un centro comercial y un empleado de aseo del centro comercial me dice, buenos días, bienvenida. No estaba entrando ni siquiera a un local, sino, o sea, esta gente que está capacitada con esa amabilidad. Y yo iba pasando, o sea, claro. Pero te juro que me dieron ganas hasta de entrar cuando me dijo eso, porque no estamos acostumbrados. Ahora llegas a muchos lugares donde ni el saludo te dan, donde no te abren la puerta. Eso para mí es una mala atención. Pero Javier, ¿por qué es que hay muchos restaurantes o negocios que están perdiendo este interés? ¿Por qué se da la mala atención en los negocios? Bueno, en el caso, mi humilde opinión, yo me atrevería a decir
que esto puede ser parte de que estas ramas o estos pilares que son dentro de tanto la atención al cliente, la atención al cliente me atrevería a decir que es de las más importantes, como mencionaba antes. También la calidad del producto que tú estás brindando y la experiencia que te conlleva al ingresar, ya sea un restaurante. En el caso nuestro tenemos restaurantes, pero también hay food courts, ¿verdad? Pero ya en el entorno en general de la atención al cliente, yo sí creo que puede ser una rama que se está desatendiendo por el mismo hecho de la falta de interés que ahora existe por el saber que la persona, o sea, ahora estamos acostumbrados a que de repente hay una modalidad de restaurantes que es grab and go, ¿verdad? Entonces esto es que yo tomo mi producto, lo ordeno, me lo llevo y como en mi casa, como en mi carro. Creo que también eso de que el estilo de vida está muchísimo más ajetreado puede ser un factor que tenga que ver para el momento de que cuando yo como cliente ingreso al restaurante, ya sea comida rápida comida rápida, el trato es menos personalizado, cuando no debería de ser de esa forma, ¿verdad? Pero fíjate que no solo en la parte gastronómica, que es muy delicada también, aunque vayas a comprar una camisa o vayas a comprar un helado o vayas a poner gasolina, yo siento que se ha perdido esa parte de lo fundamental, saludar, cómo estás. Hay sitios, y tú decías, andamos siempre a la ligera, el apuro, el corre-corre de la mañana, el tráfico, claro. Y hay lugares donde tú vas que te hacen sentir como una ventana de aire fresco. Sí. Y el ser eso como negocio, siento que la persona lo aprecia, porque está buscando un desahogo, está buscando un lugar diferente dentro de la rutina. Y si vas a encontrar, más problemas a pelearte con el que te atiende, claro. No, y a eso pasar una mala cara, ¿influye o no? Es un gran impacto. Totalmente. En cambio, tú vas a un lugar que un día pasaste y te recibieron, te dieron agüita cuando llegaste, te abrieron la puerta, te sonrieron. Eso te motiva y te queda en la mente, del consumidor. Entonces, claro. Siento que ahí es un fallo enorme el que los negocios estén pensando, no, es que porque la vida es rápida, porque es lo que está así. Siento que al contrario es donde debemos regresar a ofrecer ese espacio y no hablo espacio en lo físico, sino a través de mis colaboradores, a ofrecer ese espacio como de respiro a los clientes. Claro. ¿Entendés? En el caso, tú mencionabas ahorita algo súper importante, que es el hecho de poderte llegar como a esta ventanita de aire fresco y capaz también en el caso de la comida, que es el momento de comida, ¿no? Entonces, querés estar tranquilo, querés disfrutar tus alimentos, claro. si es un antojo que tú tenés, ¿qué no es mejor que disfrutar el antojo? Que lo deseaste bastante. Tanto tiempo, correcto. Entonces, nosotros, por ejemplo, para responder puntualmente como con Pavito, nosotros, claro, hay clientes, porque también hay clientes de clientes, ¿verdad? O sea, eso sí hay que tenerlo bien presente y hay que siempre tomarlo en cuenta. Porque así como hay clientes que se quieren escapar y poder disfrutar sus alimentos, uno no sabe también qué puede estar pasando en la mente de cada quien, ¿verdad? Entonces nosotros con Pavito nos encargamos, por decir, yo personalmente, cuando me encargo de ir a sucursales, visitar las sucursales, ver cómo es también el trato tanto del cliente como de nuestro personal hacia ellos. La sonrisa, la mirada, todo esto son factores que son fundamentales y que sí pueden ser recíprocos al momento de que el cliente está siendo atendido, ¿verdad? Y eso lo tenés que garantizar tú como gerente, Javier. A eso quería consultar, o de quién es la responsabilidad, porque uno cuando va a un lugar y le hacen una mala cara y uno quisiera reclamarle a alguien y saber ¿y quién es el que maneja esto? Hablando también el tema de cuando hay más de una sucursal del mismo negocio, es complicado porque a lo mejor en cierta sucursal hay un buen servicio. Sí, ustedes me dirán, es el mismo negocio, pero no te atienden bien en todas las sucursales a veces o de la misma forma. ¿Quién es el que se debe de encargar que las cosas vayan marchando como debe de ser? Bueno, eso de las sucursales es algo que pues súper verídico, ¿verdad? O sea, nosotros capacitamos al personal tanto en atención al cliente, en procesos de inocuidad, bueno, y demás capacitaciones para que nosotros podamos cumplir con los estándares de calidad que hemos ya acostumbrados en Pavito a mantener. Pero sí, eso es algo que tú mencionas, me atienden bien en una sucursal, pero me atienden no tan bien en la otra, o en una sucursal nos ha pasado que el personal de ahí
era tan buena persona, eran tan ahí buenos, se pasaban de bueno, que decían, no, yo prefiero ir a la otra, aunque me quede más lejos, pero porque tengo una plática con la colaboradora. Que se habían hecho amigos. Correcto. Entonces, y ya se saludaban, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Eso me parece genial, ¿no? Pero también eso desprestigiaba de repente a las demás que no necesariamente estaban dando un maltrato al cliente, pero no era una relación de cherada, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, ese tipo de cositas nos han pasado. Hay que tener cuidado entonces también en eso. Correcto, entonces nos han pasado y ya después, cuando yo, claro, este proceso lo manejo yo directamente, ¿verdad? Nosotros tenemos encargados de sucursales, pero ellos me reportan a mí y ya si es necesario, pues yo visito la sucursal y vemos qué es lo que está fallando. Y te hiciste amigo también de la señora. Correcto, entonces, terminaste tú también de chero. Y eso pasa, sí. A mí me pasó la vez pasada que querían, nosotros, como tú sabrás, para noviembre y diciembre es época bastante alta. Nosotros también brindamos, eso se hace todo el año, pero los consumidores nos conocen más por los pavos horneados grandotes de noviembre y diciembre, ¿verdad? Entonces, en este caso, era una señora que había habido un ruido en la comunicación de parte de la persona que reservó el pavo entero y la señora esperaba una cosa y ahí había pagado por otra, ¿verdad? Entonces, pero eso fue un problema de comunicación interno, ¿no? Por parte nuestra. Entonces, pero ya te imaginas el caos que era la sucursal, o sea, ese día, con toda la razón, ¿verdad? O sea, y ahí decís uno, claro, el cliente tiene la razón en este caso, ¿verdad? Porque eso también es saber aceptarlo. Saber aceptarlo, ¿verdad? Y en eso fue que quería hablar con un gerente, entonces llegué yo, ¿verdad? Me movilicé de la oficina, me fui directo porque, claro, teníamos también que aceptar de cierta forma, o sea, poder brindar una disculpa, hacerle ver también qué fue lo que había sucedido y brindar una solución, porque yo creo que no hay que, uno puede haber un problema, pero siempre tiene que pensar en una solución inmediata. Sí, claro. Vea si es que se puede. Y es lo que uno necesita también. Ahora te decía, con redes sociales es tan fácil echar abajo un negocio con una opinión, sobre todo cuando son malintencionadas, las cosas se viralizan, la gente se queda con esa opinión y es tan difícil luego levantar la imagen de estos negocios. Y ustedes sabrán, a veces le cierran las cuentas, le hacen una mala fama, pero también ahora, como nos estamos actualizando tanto, te voy a decir, y ustedes me dirán si a ustedes les parece o no, a mí una de las cosas que no me gustan para nada, que muchos negocios aplican, entiendo que en algunos es la facilidad, pero para clientes no funciona esto, automatizar la atención. Es decir, te metes a un chat y te dicen, aplique una de las opciones si este es su caso. Atención al cliente, problemas de no sé qué. Y en ninguna aparece tu opción. Y querés hablar con alguien y decirle, me está pasando esto y esto, pero es una máquina que te está contestando y te dice, vuelva a iniciar, ponga el número. Entonces, no llegas a nada. Para mí eso sí siento que es un desacierto en cuanto a la atención automatizada. No sé cómo lo ven ustedes. En el caso, y eso es un punto bastante importante porque creo que sí tiene sus pros y sus contras. En el caso nuestro, si nosotros contamos con un contact center, ¿verdad? Y nosotros optamos en un principio por automatizar pregunta-respuesta con palabras clave, ¿verdad? Esto en el caso de las redes sociales, Facebook. En el caso de nuestro Facebook, si el cliente consulta algo y agarra partes clave, un par de palabras claves, se automatiza la respuesta. Me lo voy a inventar. Menú, pan, normal, por ejemplo. Okay. Entonces, y se automatiza una respuesta. Pero también nosotros tenemos personal dentro del contact center que está encargado de contestar puntualmente alguna consulta que tú tengas. En el caso de WhatsApp, en WhatsApp también probamos automatizarlo, ¿verdad? Ya con bullets y que te sale hasta el menú de un solo, se hace la misma pregunta de hora, fecha, dirección, total. Pero ahí sí nos genera un problema. ¿Por qué? Porque en WhatsApp uno como cliente espera tener un trato más, o sea, que la respuesta sea más personalizada, ¿verdad? Entonces, claro, como nosotros como comercio, creo que ahí es ser empático y decir, bueno,
¿A mis clientes les está generando un problema o no les está generando un problema? Si les está generando un problema, pues hay que actuar a favor de cómo el cliente se sienta más cómodo, ¿no? Entonces, desautomatizamos esto y ahora te contesta una persona. Sí, es que para mí es lo mejor. Ahora también hablemos de que la atención al cliente no solo es durante la compra, y ese es un error que muchas personas, emprendedores, pueden tener y piensan, no, es que lo que me interesa a mí es que el cliente se vaya feliz y ya. Es antes que te compre, es durante, pero también es después. Claro. Porque supongamos que yo me llevo un producto de una zapatería, por ejemplo, y tengo una duda, no me fijé que la parte de la suela, muchas veces en las mujeres los tacones, por ejemplo, vienen unos repuestos, yo no sé para qué sirve esto, y le quiero preguntar, o de repente te fue a comprar a ti, a Pavito, y no sé qué se le pone primero, si la salsa o el escabeche, y te quiero preguntar y ya no me contestás. Claro. Me siento abandonada. Totalmente. Como cliente. Entonces sí te compré, pero el resolver por mi parte, o cuando compras un mueble desarmado y resolver cómo lo voy a armar y no me dieron atención, también eso deja una mala experiencia, ¿no? Sí, no, totalmente. En el caso del periodo post-venta, ¿verdad? Tú mencionabas lo de los muebles. Creo yo que eso es súper clave, vea, en el caso de los temas de este tipo de producto, ¿verdad? Pero en el caso nuestro, ya asociándolo a la comida en general, yo sí creo, y en el caso de Pavito, por ejemplo, nos ha pasado para estas fechas importantes, por ejemplo, noviembre, diciembre, que bastantes de las marcas disfrutan con nuestro producto la fecha de Navidad, la cena de Navidad de la empresa, la cena de Acción de Gracias, como con el grupo de mercadeo de la oficina. Entonces nosotros, que son órdenes o se cotizan varios eventos, ¿verdad? Para que nosotros tenemos que llegar a servir. Nosotros sí nos encargamos de brindar un proceso post-venta con los clientes. ¿Y a qué es el post-venta? Consultar con la persona que se encargó de hacer la reservación, cómo fue atendida, qué tal la atención, qué tal le parecieron los alimentos, qué tal los procesos, si fueron rápidos o fue lento, si nos volvieran a comprar, o sea, me explico, como todo ese proceso post-venta que tú mencionabas, sí creo que es clave para poder retener incluso a este cliente. Sí. ¿Y qué pasa? El otro año, ya ahora tenemos una base de datos de los clientes que pudimos atender este año, y el otro año poder tocar la puerta y decir, hey, aquí estamos. Sí. Si no querés aburrir a tu colaborador y querés Pavito de nuevo, aquí estamos nuevamente para poderte atender al 100%. Entonces sí creo que el proceso post-venta es importante. Es súper importante. Y es parte de la atención. Ahora, para finalizar, te quiero preguntar, servicio no hay que confundir. O sea, cuando decimos un servicio al cliente, básicamente como tú le brindas el producto, pero la atención es eso que decimos de hacerlo sentir en casa, bienvenido, cómodo, importante, que de repente hagamos una estrategia para aprendernos el nombre, por ejemplo, cuando esa persona ya vemos que nos está, por ejemplo, visitando muy seguido, claro. O es algo que podamos, tal vez no se nos quede el nombre, pero que esa persona sepa que es valioso para nosotros, porque también en muchas empresas se debe mejorar esto para evitar que los empleados sufran algún tipo de conflicto, porque se da. Si das un mal servicio, por ejemplo, obviamente, y es parte de lo de la atención, la gente a veces llega a desquitarse con el empleado que da la cara. Entonces, así como un checklist de cómo mejorar el servicio de atención que le puedas dar como sugerencia a los comercios, empresas, a los emprendedores, y que lo tomen en cuenta, que lo anoten, que a lo mejor ellos no piensan porque están pensando más en vender, pero tú que estás tan pegado ahí con la atención al cliente, ¿qué les puedes decir? Vaya, antes que nada, aunque suene cliché, porque esto es algo tan sencillo como en el pensar cómo quiero que a mí me atiendan, ¿verdad? Eso creo que es clave. Todos, como mencionamos al principio, todos tenemos malos momentos, pero tampoco hay que ser no empático y salir con la espada desenvainada con el colaborador que me va a atender. Entonces, yo antes que nada creo que un tip principal es el pensar en cómo me gustaría a mí que me atiendan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si a mí me atienden bien, ¿verdad? Si a ti te atienden bien, yo voy a regresar, ¿verdad? Que es lo que decimos. Entonces, yo como del otro lado, ya pensándolo del otro lado, como el lado, como de la forma del colaborador, yo sé que hay personas que le pueden estar pasando mal, pero ese no es por lo cual yo tendría que salirle mal, ¿me explico? Sí. Entonces sí creo que el ponerse en los zapatos del cliente y del cliente o el colaborador es importante.
Como comercio, también las capacitaciones. Hay bastantes ramas y áreas que son complementarias, ¿verdad? Tanto lo que hablábamos, los procesos de inocuidad, los procesos de atención al cliente, los procesos de casos de emergencia, de un terremoto. Entonces, todas estas son actividades o capacitaciones importantes para poder nosotros hacer ver a nuestros colaboradores de cómo es la forma ideal o cómo son las cosas que ellos pueden pensar que se hacen bien, pero en verdad se están haciendo mal. Pero entonces yo sí creo que en capacitar, en tratar de leer, en empatizar. En estar presente, como tú decías, visitar las sucursales, no apartarse. Claro, también, porque eso puede ser que uno les brinde la base, las ideas fundamentales, la base a tus colaboradores. Pero si no, de verdad no se sienten o empatizados con la marca o la ideología que tú estás tratando de mostrar, eso sí está complicado. Entonces sí, el hecho de no estar encima, porque tampoco es un acoso lo que queremos, pero sí saber que los empleados se sientan conectados contigo, conectados con la marca. Nosotros tenemos en el pavito decimos algo, nosotros somos toda una familia, ¿no? Nosotros tratamos de, si en verdad hay un problema en una sucursal, tratar de solventarlo, porque nuestros colaboradores pasan más tiempo dentro de la sucursal. Entonces, si ellos están bien, pues proyectan algo bien y entonces el cliente se va a sentir bien. ¿Vean? Gracias, Javier. Ahí tenemos valiosas respuestas a lo que está ocurriendo en muchos lugares y sabemos que en El Salvador no se pasa por alto un maltrato en ningún negocio y sobre todo cuando hay cosas buenas también las compartimos, llevamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, lo recomendamos. Entonces es por eso que es muy importante hablar de estos temas de los que pocas veces se habla, de la atención al cliente, que es algo que a nosotros de verdad nos importa muchísimo y que le prestamos una atención muy especial. Así que te agradecemos por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y la verdad espero que sirva un poco todo este feedback que podemos haberle brindado a todos nuestros oyentes y a los emprendedores también, que no se den por vencidos. La verdad creo que si han tomado la tarea de emprender, hay que echarle ganas. Así es, será hasta la próxima. Déjenos los comentarios a través de nuestras redes sociales, donde estamos compartiendo cada martes a las 7 de la noche nuestro nuevo episodio. En YouTube nos pueden encontrar como Cosavi Ahorro y Crédito y se pueden suscribir, y en Spotify como Cosavi Podcast. Será hasta la próxima. Le invitamos a escucharnos cada martes con un nuevo programa a través de la plataforma de Spotify. Escúchalo además en nuestro canal de YouTube, Cosavi Ahorro y Crédito. Tu crecimiento es nuestro compromiso.